Colombia es reconocida por sus condiciones naturales privilegiadas para el cultivo de cannabis. Tiene una de las normativas más avanzadas en materia de cannabis medicinal. Sin embargo, el debate sobre la regulación navega entre las ventajas y los beneficios económicos y sociales versus los riesgos asociados a su consumo. Por eso, en este nuevo episodio de Prisma Voz, exploramos cómo la ciencia, la ley y el conocimiento se juntan para hablar lo que hay detrás del cannabis medicinal, sus usos, su marco regulatorio, sus riesgos y sobre todo su enorme potencial. Bienvenidos. Esto es Prisma Voz, el podcast de la Universidad de La Salle. Escucha, aprende y disfruta. Aquí te conectamos con la actualidad. Comenzamos esta conversación como siempre presentando a nuestros invitados. Le voy a dar la bienvenida a Andrés Peña Andrade. Él es abogado, especialista en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y además es candidato a doctor de Estudios de Desarrollo y Territorio de aquí en la Universidad de La Salle, con muchos años de experiencia en el sector público, ¿no? Andrés, bienvenido y preguntarle, ¿cómo, para que empecemos con un contexto a la audiencia, cómo estamos parados hoy con el cannabis medicinal en Colombia? ¿Qué se puede hacer, qué no se puede hacer? Bueno, muy buenas tardes para todos. Gracias por la invitación. Lo primero que vamos a mencionar es que Colombia fue pionera en su momento en materia de incorporar una legislación que regulara el cannabis con fines médicos y científicos en la normativa. Esto ocurre a través de la Ley 1787 del 2016. Fíjense que no es algo reciente, realmente ya tiene un buen tiempo. ¿Qué se puede hacer hoy? Es digámoslo, bastante disímil frente a algunas conversaciones que satanizan la planta. Hoy se puede consumir el cannabis con una receta médica. Si usted tiene un médico tratante que lo trata a través de cannabis, necesita para adquirir estos productos una receta médica. Eso quiere decir que también lo podemos cultivar en el país también bajo una licencia que otorga el Ministerio de Justicia. Se pueden extraer derivados de la planta del cannabis. Hay una falsa creencia cuando uno habla de la legalización del cannabis, que es algo nuevo. No, ya en Colombia usted puede extraer los derivados y a través de ciertos procesos pues generar bienestar a través de temas medicinales estrictamente. Recientemente se intentó en el año 2023 incorporar un acto legislativo para modificar nuestra constitución que permitiera el consumo de uso recreativo o el consumo de uso adulto, pero finalmente no fue aprobado. Y no fue aprobado porque sigue habiendo, seguimos pensando en la planta como un proceso malo, un proceso estigmatizante desde la drogadicción, o sea, que se utiliza con un fin que genera drogadicción. Y en parte tienen razón, hay muchos estudios que revelan que muchos de los jóvenes inician, o de nuestros niños, no solo en Colombia sino en el mundo, inician el consumo temprano de alcohol, luego transitan por la marihuana y esto da una puerta a otras drogas. Pero esa realidad estamos hablando de 10 o 15 años atrás. Pero hoy muchos de los jóvenes inician con otro tipo de drogas sintéticas de mucho más fácil camuflación, para camuflarlos, digámoslo, entiendo, la marihuana genera un rastro, o el cannabis genera un rastro cuando usted lo consume en forma recreacional. En el olor, en el color de las manos, es muy fácil identificarla, además que visualmente pues es difícil de guardar. Pero hoy los jóvenes consumen sustancias psicoactivas de carácter sintético que están guardados en pequeños materiales o en pequeños fragmentos que son de difícil identificación por sus padres y generan efectos psicoactivos mucho más amplios y mucho más riesgo de drogadicción que lo que puede hacer el cannabis. Entonces, ese es como el panorama a grandes rasgos, Kevin, de cómo está hoy jurídicamente. Es decir, podemos cultivar, podemos exportar, podemos sacar derivados, podemos vender semillas, contratar semillas, pero nos falta, para tener como un marco completo del cannabis, regular el uso recreativo. Muy bien, como siempre digo, seguramente alrededor de la conversación vamos a profundizar sobre varias cosas que pusiste sobre la mesa, pero la voy a dar la bienvenida también al doctor Juan Rafael López, que nos acompaña de manera remota. El doctor es médico cirujano, especialista en medicina del dolor y cuidado paliativo, es magíster en cuidado paliativo, con formación internacional en cannabis medicinal en Canadá, México y el Reino Unido. Fue director científico además del programa de cannabis medicinal en la clínica Serenia. Bienvenido, doctor. Gracias por aceptar la invitación. Muchísimas gracias por la invitación. Pues además de darle la bienvenida, doctor, también preguntarle, ¿no? ¿Qué lo llevó a usted a interesarse por el cannabis medicinal y cómo fue ese proceso de empezar a estudiarlo y ahora recetarlo? Porque sabemos que usted es una de las personas que más conoce del tema aquí en Colombia.
Ok. Desde hace algunos años atrás, cuando era docente en la Universidad del Rosario, la primera persona que habló de cannabis medicinal de manera académica y de manera médica fue el doctor John Jairo Hernández, que era mi tutor y era el jefe de nosotros en el servicio de dolor y cuidado paliativo. Y en ese entonces se acercó Juan Manuel Garán para que lo asesoráramos en la realización de la resolución y el decreto para poder iniciar el uso de cannabis medicinal en Colombia. Y tiempo después tuve la fortuna de que nos invitaron a Ottawa a hacer un entrenamiento un poco intensivo en el uso de cannabis medicinal, en donde tuvimos la fortuna de tener a los expertos de Canadá que sabían más de cannabis medicinal en ese entonces. Tuvimos oportunidad de ir a los cultivos, a la fábrica donde se hacían los medicamentos o a la farmacéutica y tener talleres presenciales con pacientes, y ahí me enamoré porque vi los efectos y los controles médicos y clínicos que tenía cannabis medicinal en este tipo de pacientes que presentaban signos o síntomas refractarios a cualquier otro tipo de medicamentos de orden convencional. Lo que más me impresionó fue en los pacientes de Parkinson, en donde llegaban con unas condiciones clínicas bien marcadas, con alteraciones de marcha, con cialorrea, que es que hay mucha salivación, con temblor, con dificultad para ponerse de pie y caminar. Y después de que hacíamos rescates con cannabis, en ese momento se usaba cannabis vaporizado, rico en CBD, con unas dosis específicas de flor seca, el paciente se iba como a las 2-3 horas caminando perfectamente, hablando perfectamente, sin temblor, sin cialorrea ni nada. Entonces yo dije, esta vaina es fabulosa. Y pues me quedé estudiando allá y regresé a Colombia y empecé a estudiar muchísimo más y cada vez me interesa más el tema. Llevo estudiando más o menos 6 años. Dentro de mi trayectoria he atendido unos más o menos 15,000 pacientes de lo que llevo, que trabajaba en Serenia y ahora acá en Quiasmo, con uso de cannabis medicinal. Muchas gracias, pues también voy a sumar a la conversación a la profesora Jenny Lozano Jiménez. Ella es química y bacterióloga, doctora en ciencias farmacéuticas y actualmente es directora del grupo de investigación Prospecta. Una de las líneas de investigación es en cannabis sativa. Es profesora de Unisalle de la Escuela de Ciencias Básicas y Aplicadas. Profe, bienvenida, muchas gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ustedes por traerme en este maravilloso espacio. Ahora, profe, para empezar esta conversación desde la investigación científica, ¿qué es lo que diferencia al cannabis de otro tipo de plantas? Pues bueno, yo creo que son muchas las cosas que diferencian. Lo primero es tener claridad que nosotros tenemos un sistema endocannabinoide. Los organismos en general tenemos sistemas endocannabinoides y eso facilita que, digamos que todos los compuestos que provienen de la planta son fitocannabinoides y puedan interactuar con este sistema que nosotros tenemos. Entonces eso lo hace muy, muy especial. Es una planta que tiene alrededor de más de 500 compuestos, de los cuales pues su amplia mayoría vienen a ser fitocannabinoides, pero también tenemos terpenos, tenemos flavonoides, estilenos, bueno, una cantidad significativa de moléculas que además tienen una actividad sinérgica a lo que se le ha denominado un efecto séquito, y por supuesto eso viabiliza o potencia aún más o modula como tal la actividad que se espera. Entonces es una planta que desde su uso ancestral, que ya son muchos años atrás, pues ha venido dando una cantidad de propiedades, y particularmente pues ahorita estamos, digamos, abiertos a ese punto de investigación porque realmente es asombroso toda la cantidad de efectos y toda la cantidad de sistemas que viene a impactar. Tenemos receptores de 2 tipos en nuestro cuerpo, tenemos los CB1, CB2, los tenemos distribuidos en diferentes órganos, y de allí la potencialidad que tiene esta planta. Entonces cada vez que se da un consumo de digamos que de estos extractos o de estos compuestos como tal, pues van a afectar diferentes órganos y van a generar una actividad terapéutica que es absolutamente bienvenida. Perfecto. Voy a volver con el doctor para preguntarle, como en los pacientes que atiende a diario, ¿cuáles son esos efectos o esas enfermedades más bien a las que ve que se pueden tratar con cannabis medicinal? Ok, son muchas patologías que tienen respuesta clínica adecuada al uso de cannabis medicinal. ¿Cómo cuáles? Hay enfermedades neurológicas, como hablábamos, Parkinson, Alzheimer, autismo, síndromes convulsivos refractarios, sobre todo en niños, aunque en adultos ya hay un estudio que se hizo acá en Colombia del doctor Cristian Navarro, que lo publicó hace algunos años, que son patologías en donde hay un manejo adecuado con medicina convencional. Yo soy médico alópata, yo formulo opioides, formulo neuromoduladores. El plus que tengo es que uso cannabis medicinal y tengo un conocimiento algo del tema.
pero pues yo no soy homeópata ni ese tipo de cosas. Entonces, estas patologías tienen unas condiciones clínicas y unos síntomas que hacen que la calidad de vida del paciente mejore mucho. Entonces, el paciente de Alzheimer se torna a veces agresivo, se torna huraño, se puede aislar socialmente. El de Parkinson tiene síntomas motores, síntomas neurológicos importantes. El paciente con autismo se aísla totalmente y tiene reacciones conductuales repetitivas y en algún momento hay crisis de alteraciones de estado de ánimo. Y en epilepsia son pacientes que tienen manejo con medicamentos normales, común y corriente, dosis adecuadas, más de 2 medicamentos y siguen presentando estatus convulsivo. Hay cannabis, sobre todo rico en CBD, nos ayuda a controlar esos síntomas de estas patologías. Hay otros quimiotipos. Los medicamentos de cannabis se denominan quimiotipos. Hay 3 quimiotipos a nivel mundial, que es como hablamos para que podamos entender qué tipo de medicamentos se usa. Un quimiotipo 1 son medicamentos ricos en THC, que es tetrahidrocannabidiol, que es lo que la gente más o menos consume de manera o de uso adulto, que es lo que están los poros, son plantas ricas en THC. Hay quimiotipos 2 que son balanceados, tienen THC y CBD en concentraciones muy similares, casi siempre es un 1 a 1. Hay concentraciones de 12 miligramos de THC por 14 de CBD o 27 de THC por 25 de CBD. Hay unas nuevas de 20 de THC o 20 CBD. Y un quimiotipo 3 son los medicamentos ricos en cannabidiol, que son los que usamos para este tipo de patologías. Los quimiotipos que son balanceados tienen THC y CBD, tienen otras aplicaciones clínicas y médicas en pacientes. Náusea y vómito por quimioterapia, caquexia, anorexia, es decir, el paciente que no come, que está débil, sobre todo por enfermedades oncológicas o por VIH, ahí entra cannabis a jugar un papel importante. Trastorno de sueño, trastorno de ansiedad, síndrome de estrés postraumático, dolor neuropático, dolor crónico, oncológico o no oncológico, todas esas aplicaciones son adecuadas y responden muy bien al uso del cannabis medicinal. ¿Por qué cannabis medicinal sirve? Que podría ser una pregunta que podría surgir en este momento. Nosotros tenemos un sistema que es el sistema endocannabinoide, así como tenemos un sistema opioide endógeno. Es decir, nosotros producimos nuestra propia morfina, que se llaman endorfinas y encefalinas, y tenemos unos receptores que permiten que el medicamento se ancle al receptor a través de nuestros opioides endógenos y haga su efecto terapéutico, que es lo que nosotros llamamos una farmacodinámica. En cannabis ocurre exactamente lo mismo. Tenemos un sistema endocannabinoide, producimos nuestros propios cannabis, que son la anandamida y el 2-AG, y esas sustancias son las que permiten que el medicamento se ancle al receptor y cumpla con la función que pues, nosotros queremos a nivel de control clínico. Algo importante de comparar es que un medicamento opioide puede llevar a un paciente a la muerte por una sobredosis porque hay receptores para opioides en el tallo cerebral y eso es lo que lleva a que el paciente pueda fallecer. Pero cannabis no tiene receptores en el tallo cerebral, entonces eso sí quiero que quede claro y es un mensaje que ojalá lo puedan asimilar de una manera adecuada, es que ningún paciente en el mundo va a morir por sobredosis de cannabis por depresión respiratoria, cosa que no ocurre con los opioides. Andrés, yo quiero conversar, ahora que nos contabas sobre el marco regulatorio. Hace poco conocimos, hace unos meses quizá, un borrador de decreto del gobierno que lleva el cannabis medicinal hacia la venta en droguerías, o sea, con una comercialización, puedo entender. Sabemos que es un borrador, hasta ahora está como en proceso. ¿Eso cómo beneficia, cómo afecta, qué efectos produce? Pues bueno, Kevin, yo creo que ahí lo primero que hay que mencionar es que Colombia, desde el decreto 811 del 2022, ya permitía la exportación de flor seca como producto médico terminado. Colombia la exportaba, pero no la podía comercializar a nivel de las droguerías. Lo que busca este proyecto de ley, que ya fue publicado para observaciones de la sociedad general, es primero potencializar el uso industrial del cáñamo, es decir, toda la fibra de la planta que normalmente se tiene que eliminar, no se usa, tiene un uso industrial. Camisetas, textiles, muebles, alimentos veterinarios, etc. Un sinnúmero de productos se pueden destinar a partir de ese cáñamo y hoy con la regulación que hay, la mayoría de empresas tienen que eliminarlo, suprimirlo. Y es una fibra que gasta un importante número de nutrientes de agua para crecer, no tanto como el algodón, pero
podríamos aprovecharlo de mejor forma. Entonces el proyecto busca, primero, que se pueda vender y comercializar esa flor de cannabis como producto médico terminado en farmacias. Es decir, también requiere una receta. Y esto nos pondría a la vanguardia de países como Canadá, Alemania, incluso Uruguay en el caso de Latinoamérica, que ya sus médicos la están recetando. ¿Cuál es el efecto? Diferente a los medicamentos, que es mucho más rápido. ¿Cómo se consume? Pues si es la flor, normalmente se consume como se haría a nivel recreacional, normalmente esfumada o a través de vaporizaciones. Ahora, pero bueno, esos son los efectos del cannabis medicinal, pero los efectos en la sociedad, ¿qué efectos produciría que usted pueda ir a la droguería a conseguir este medicamento? Pues no es que yo la pueda conseguir de forma automática, repito, se requiere, y el proyecto lo establece de forma muy clara, una prescripción médica. Las farmacias las podrían hacer bajo prescripción médica. El efecto es que entraríamos en un círculo donde el cannabis no solamente es visto desde lo medicinal hacia afuera. Hoy Colombia exporta sus materias primas, hoy exporta la flor de cannabis, pero a nivel medicinal los médicos tratantes son muy pocos. El doctor López nos hablaba hace un instante sobre la materia. Entonces yo creo que el efecto inmediato es que vamos a encontrar una planta que, como lo dicen los MISAC, los indígenas, es una planta de Dios, es una planta bendita que tiene unos efectos maravillosos en la salud y hace que la gente acuda a menos fármacos, a menos opioides, a menos analgésicos para tratamientos como el dolor. Es decir, tendremos una medicina mucho más expedita, mucho más rápida, mucho más sana, mucho más saludable en el mercado colombiano. Ese sería el efecto inmediato. Bueno, yo creería que también podríamos agregar un poco más, y es que el hecho de poder acceder, digamos, a este tipo de presentación, pues reduciría también esa parte de mercado ilegal que también puede estar allí presente. Es de alguna forma también romper el estigma que tiene la planta, porque ya al verla de una manera comercial, ya mucho más expedita, entonces hace que realmente empiece a mejorar esa visión que de pronto tenemos de que se ha venido satanizando sobre la planta. Entonces me parece que es complementario, me parece fabuloso que esto se esté dando y esperemos que sea en muy poco tiempo. Claro, pero además hay algo importante que venía, es que Colombia lo ha intentado ya cerca de 10 ocasiones. Tenemos más de 10 proyectos de ley que lo han intentado. El más cercano, repito, es el año 2023, pero creo que sigue habiendo un estigma desde lo político, incluso desde lo religioso, frente a la planta. Lo mencionábamos hace poco, y es que la ciencia ha estudiado muy pocos los cannabinoides. La planta tiene más de 100 cannabinoides y hablamos solamente de THC o CBD y otros tantos. Pero los otros, hay un mundo por explorar de los efectos de esos otros cannabinoides y hay una posibilidad científica grande para el país. Universidades como la Universidad de La Salle tiene, por ejemplo, ya sus laboratorios, un laboratorio específico donde están equipados para conocer más la planta, están equipados para estudiarla. Imagínense las posibilidades, y con solo 2 o 3 cannabinoides que hoy se aplican en la medicina, si lográramos tener la secuencia científica de los 100 cannabinoides y el efecto que puede tener en salud, las posibilidades que tendríamos. Y la Universidad de La Salle está a la vanguardia justamente de ese proceso de investigación. Ya vamos a profundizar sobre el laboratorio, profe, pero además me gustaría preguntarle al doc en este momento, y Andrés lo decía, muy pocos doctores hoy pueden hacer como esa prescripción. Hablemos de lo que la profe también ponía sobre la mesa, y es ese cannabis que venden también en los buses, en el transporte público, en las calles, que aparentemente es para muchas personas consumible, pero ¿qué efectos tiene no tener de una u otra manera esa responsabilidad al momento de recetar este tipo de medicamentos? Supremamente importante. Para que una fórmula de cannabis, hay que diferenciar lo que venden en los semáforos, en tiendas naturistas, en otra parte que no tenga. Esto es un medicamento que es controlado, es decir, son medicamentos que están vigilados por el Ministerio de Justicia, el Fondo Nacional de Estupefacientes, y deben tener un registro INVIMA de buenas prácticas de elaboración. No todos lo tienen. Los que no lo tienen son fórmulas artesanales. El producir una fórmula magistral de cannabis, empezando desde la semilla hasta obtener el medicamento y que se le formule al paciente, puede tener un costo por el primer frasco de unos 2.000, 2.500 millones de pesos. Entonces todo el mundo no está en la capacidad económica de pagarlo. Esa es una de las grandes diferencias. Entonces no hay control microbiológico en estas fórmulas artesanales, no hay control de metales pesados. Mire, y voy a hacer una cuña. La Universidad de La Salle hizo un estudio de cannabis medicinal y lo comparó con cannabis artesanal y encontró materia fecal, hongos,
bacterias, encontró aceite de cocina, muchos no tenían trazas de cannabis, tenían opioides y anfetaminas. Ese estudio también se hizo en la Universidad Nacional y en Cairo, en el laboratorio que produce los medicamentos que yo formulo. Entonces ahí vemos la gran diferencia. Un paciente puede que se complique con una fórmula artesanal y puede que tenga una complicación severa que lo lleve a la muerte, y ahí vamos a culpar a cannabis, no siendo cierto, como acabé de explicar anteriormente. Pero esas fórmulas artesanales sí, algunas tenían opioides que sí producen depresión respiratoria. Entonces esa es una diferencia. Ahora, es un medicamento, eso hay que tenerlo claro, no debe ser de venta libre, tiene que ser un profesional que esté educado en el uso del medicamento y que tenga las indicaciones clínicas para uso de los diferentes quimiotipos, ¿sí? Yo llevo estudiando cannabis, como digo, 6 años y he visto 15.000 pacientes, además de que soy especialista en dolor, profesor universitario. No soy un tegua, como mucha gente cree que por el hecho de que uno formula cannabis, entonces realmente no conoce nada, y hay que conocer mucho del tema para poder usar de manera adecuada el medicamento. Si hay un enfoque terapéutico adecuado al medicamento, créanme que el éxito terapéutico del paciente se va a ver. Yo en mi experiencia, yo creo que he tenido un éxito terapéutico de un 98% de los pacientes que yo manejo con cannabis medicinal, pero porque hay que perfilar bien al paciente, escogerlo bien y saber qué tipo de medicamento es el que le va a funcionar. Hablábamos ahí sobre los riesgos que se pueden encontrar cuando ese tipo de medicamentos no están investigados, y quiero llegar allá al laboratorio, profe, y a esas investigaciones desde Prospecta que hablábamos al inicio. ¿Qué hallazgos se han encontrado? ¿Con qué tipo de enfermedades se puede tratar esta planta? Pues realmente es un sinnúmero de patologías a las cuales se les puede, digamos, estudiar y evaluar como tal su actividad. Propiamente en Prospecta, prospección biológica, entomología y biotecnología, que es como tal nuestro grupo de investigación, trabajamos varios modelos. Uno está relacionado con líneas de células cancerígenas, específicamente la línea de célula de cáncer de mama. Trabajamos también con unas líneas relacionadas con cáncer de cuello uterino, y claramente lo que hacemos es el estudio tanto del extracto completo como de CBD. Allí entonces miramos desde el punto de vista su actividad citotóxica y ver su potencialidad frente a este tipo de enfermedades debido precisamente por todo lo que se ha descrito. No solo nos quedamos en estos modelos que son de importancia a nivel de salud pública, sino también que trabajamos en una patología muy propia de nuestro país del trópico, que son enfermedades de transmisión vectorial, y en este caso hablamos de Leishmania. Leishmania es esta enfermedad que nos afecta precisamente porque estamos en la zona tropical. No nos quedamos solo en ese, también trabajamos un modelo ya de un organismo completo que se llama Caenorhabditis elegans, es un gusanito, es un nemátodo, y del cual podemos, por ejemplo, tenemos modelos mutantes de Alzheimer y Parkinson, y lo que hemos hecho es trabajar precisamente estas moléculas en estos modelos. Actualmente tenemos estudiantes de posgrado y de pregrado que están trabajando en esta línea. Entonces es maravilloso, digamos, que el mundo está ahí para poderlo explorar, como bien mencionaba Andrés. O sea, realmente nos limitamos solamente a 2 moléculas, pero claramente, como mencionaba, el efecto séquito, el poder combinar moléculas y ver cómo actúan, está ahí para hacer mucha investigación. Y bueno, ya lo están mencionando, somos pioneros, entonces eso es maravilloso, y digamos que en esa línea ahí vamos. Ahora Andrés, que es nuestro estudiante candidato a doctor de Desarrollo y Territorio, ha trabajado con los indígenas MISAC. Desde la academia y desde estos saberes ancestrales, ¿cómo hacemos una balanza para poder tramitar ese vínculo entre los saberes ancestrales y lo académico para que haya una sinergia? Pues yo creo que hay que volver a lo básico. Digámoslo, desde Occidente se deslegitima ese saber ancestral. El único conocimiento positivo, efectivo, validable es el conocimiento de Occidente. Nuestros científicos, médicos, pero el saber ancestral tiene un gran valor. Y los MISAC, en estos, digámoslo, la planta sí, lo que mencionabas ahorita, ellos le han hecho múltiples combinaciones con otras plantas sin extraer una molécula u otra. Lo hacen desde un conocimiento que ha pasado de generación en generación, con ciertas preparaciones que hacen que la planta sea muy especial para ellos. Si desde Occidente partimos de entender qué es lo que hacen nuestros indígenas con la planta y por qué funciona para tratamientos como el dolor, y eso lo llevamos y lo potencializamos a la ciencia, pues vamos a encontrar un diálogo. Pero hoy, ¿qué tenemos en materia jurídica?
todo lo que producen nuestros indígenas es válido para su comunidad, es válido para su conocimiento, para su ancestralidad, pero usted no lo puede sacar de ahí. Usted no lo puede llevar a Occidente porque no cumple con unos requisitos de INVIMA. Y entonces entender que los indígenas tengan grandes laboratorios industrializados con todo lo que implica buenas prácticas de manufactura, pues realmente no solamente es casi que imposible, sino que genera un desbalance. Entonces yo creo que la respuesta está en balancear esos conocimientos, en entender que nuestras comunidades indígenas tienen unos conocimientos muy importantes que pueden fortalecer la ciencia, no desperdiciar ese conocimiento ancestral, creo que es la clave. El conocimiento de saberes además ha llevado a que la comunidad étnica Mixac, a que el pueblo Mixac sea la primera comunidad indígena del país en contar con licencia para el cultivo de cannabis. Justamente mi tesis trata sobre ese diálogo de saberes y lo que busca es ayudarles a que con el conocimiento de Occidente fortalezcan su conocimiento ancestral y compartan ese conocimiento, particularmente en la lucha contra el dolor, para tratarlo. Creo algo que también es muy importante y es esa protección para evitar la biopiratería, porque me parece que ahí precisamente viene a ser un punto muy álgido y es cómo estos saberes y ese conocimiento etnobotánico que se tiene se puede llegar a vulnerar, en la medida en que no se proteja. Entonces es muy, muy importante, me parece fantástico que en este caso estés ahí asesorando, apoyando, articulando en general, porque finalmente eso es lo que ha pasado, digamos, cuánto de nuestro saber ancestral de muchas plantas, porque aquí no solo hablamos de cannabis, sino que podemos hablar de un montón de plantas, que precisamente se ha perdido toda esa tradición histórica que ha venido teniendo, que debería ser protegida y no se le ha dado esa protección. Eso realmente es algo para entrar a cuestionarlos. Y en este papel de las universidades también, por allí también hay otro borrador de decreto que habla sobre la posibilidad de que las universidades puedan utilizar la investigación de cannabis a nivel académico, no comercializar. ¿Eso qué significa para una universidad como La Salle, pero además para otras universidades, que se pueda investigar desde la academia de una manera muy particular y ya abiertamente sobre el tema? No, pues es un mundo gigantesco y maravilloso que podamos poder trabajar, precisamente porque cuando nosotros arrancamos a nivel de Prospecta, por ejemplo, eso arrancamos más o menos hacia el año 2018, la legislación todavía estaba, digamos, muy incipiente frente a ello y tuvimos muchas dificultades, por ejemplo, para poder acceder a estos extractos y poder empezar a evaluarlos directamente en nuestros modelos biológicos. Ahora bien, si esta opción se abre, pues tendremos un marco, digamos, jurídico que nos va a permitir poder apoyarnos y poder generar, digamos, una investigación respaldada desde estos marcos, y esto pues potenciará muchísimo más, ya lo hemos hablado. Colombia tiene una cantidad de ventajas por el hecho de su geolocalización. Esa variedad de climas hace que la expresión de las moléculas varíe y por lo tanto cada tipo de cultivo o fenotipo que por ejemplo pueda haber allí, o genotipo, también podría generar una cantidad de elementos para explorar, porque claramente no va a ser la misma que tengamos cultivada acá cerca a Bogotá, la que tengamos en Sierra Nevada de Santa Marta o la que tengamos en Yopal. Digamos que eso va a generar una cantidad de variaciones que van a potenciar mucho más la investigación. Entonces me parece que abrir este marco jurídico va a ser realmente benéfico para todos. Doc, a mí me gustaría que usted también nos contara a nivel de los pacientes cómo ve esa posibilidad de, con una fórmula médica, que se pueda vender cannabis medicinal en diferentes droguerías. ¿Usted cómo entiende esa posibilidad? Primero, lo que yo creo y tenemos que hacer es educar al médico, educar al personal de salud para que formule lo que debe formular, no cualquier cosa. No debe ser un medicamento de venta libre. Es mi concepto, es mi opinión personal a través de tanto la evidencia como la experiencia. Yo creo que sí pueden haber farmacias que puedan distribuir el medicamento, pero esa distribución tiene que ceñirse a las normas dadas por el Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Justicia, que es un medicamento controlado y que solo se puede formular por un mes y tiene que tener la fórmula como debe ser, con todos los requerimientos de ley y soportado por una historia clínica. Creo que es así. Que el paciente pueda ir a cualquier farmacia y comprarlo con esos requerimientos cumplidos podría ser una opción, pero vuelvo y digo, también las farmacias tienen que habilitar el servicio de entrega de medicamentos y no todas las farmacias pueden entregar medicamentos de control. Entonces tienen que hacer esa tarea también.
para hacerlo de esa manera. Bien, Andrés, pues sobre eso sí me gustaría preguntarte, ahora que estás trabajando en el territorio precisamente, ¿cómo hacemos para garantizar que una regulación de ese tipo no quede capturada por los privados y sí beneficie uno a los pacientes, pero también a la gente que cultiva la planta, que durante años ha estado trabajando con ella? Pues bueno, yo creo que la respuesta también es una respuesta legislativa, es decir, lo que trae el gobierno para pequeños y medianos cultivadores es importante, pero no genera un estímulo claro hoy el cultivar cannabis si no se tienen ciertas características. Eso hace que solamente las grandes emporios, las grandes farmacéuticas sean las que tengan la posibilidad de tener cultivos extensos que permita generar mucho más molécula y mucho más flor y mucho más trabajo de extracción de derivados. En el caso, por ejemplo, del pueblo Amisá, que es una comunidad pequeña que tiene un cultivo pequeño, pese a que tiene licencia, fíjense que el desequilibrio hace que muchas veces este pueblo se quede con sus productos para venta interna únicamente, porque no tienen cómo competir con el grande. No tiene prácticas de manufactura, buenas prácticas de manufactura, no tiene grandes laboratorios, no conoce cómo hacer los procesos de exportación, pero además si los quisiera hacer, no cuenta con los registros INVIMA. Y al no tener estas características y no tener de lado, digámoslo, el Estado que le ayuda o le soporta a que esa producción cuente con esas características, pues queda por fuera del mercado internacional y por fuera de cualquier tipo de exportación, incluso de venta interna, porque infortunadamente la política del Estado lo que privilegia es la seguridad farmacéutica, la seguridad que le da el INVIMA a los productos. Y esto se logra únicamente con recursos que las comunidades indígenas no tienen. Y dos, con una gran capacidad técnica. Se requiere detrás un equipo de químicos, se requiere un equipo de nutriólogos, se requiere un equipo de médicos y las comunidades indígenas se quedan con su conocimiento ancestral guardado solo para ellos. Bien, pues vamos a hacer una pausa y al regreso hablamos sobre el potencial adictivo que tiene el cannabis respecto a otros medicamentos. Ya regresamos. Desde hace 15 años, la Universidad de La Salle cuenta con el Laboratorio Instrumental de Alta Complejidad, una unidad prestadora de servicios de análisis de laboratorio en los campos de análisis de aguas, suelos, material vegetal tipo cannabis y coca y material particular. Es una unidad de negocio de la universidad que, además de prestar servicios de análisis para diferentes industrias, apoya como tal proyectos de investigación de interés de la universidad. Desde 2022, el laboratorio cuenta con acreditación por el Organismo Nacional de Acreditaciones de Colombia, que tiene reconocimiento de la ILAC. Básicamente, el alcance de la acreditación cobija 37 servicios enmarcados en el estudio profundo de lo que es cannabis medicinal y productos derivados. Este portafolio es el portafolio más completo de servicios que existe en América Latina. Desde el 2019, el laboratorio comenzó su trabajo con cannabis medicinal para clientes nacionales e internacionales, que incluye desde el análisis de las flores hasta derivados de este tipo de industrias. Como tal, se hacen análisis físico-químicos, microbiológicos y moleculares. En el tema de físico-químico, ese análisis busca como tal caracterizar la utilidad en términos de principios activos de la planta, y también se evalúa que químicamente no hayan componentes indeseados como metales pesados que tienen alta toxicidad o micotoxinas que pueden causar cáncer, algunos tipos de cáncer. A nivel microbiológico se evalúa que efectivamente no cuente con cargas microbiológicas muy elevadas o que haya presencia de patógenos tanto humanos como animales, y a nivel molecular se desarrolló una metodología que está con solicitud de patente desde 2022 que le permite a los cultivadores evaluar antes de que aparezca el órgano reproductivo de la planta si son machos o hembras. La importancia radica en que las flores hembras son las únicas que producen como tal los cannabinoides. En el Laboratorio Instrumental de Alta Complejidad de la Universidad de La Salle, nuestros análisis están al alcance de tus manos. Regresamos. Veíamos ahí un poco del trabajo que hace el Laboratorio Instrumental de Alta Complejidad de la Universidad de La Salle, profe, y sigamos hablando de ese potencial y de ese futuro que tiene el cannabis respecto a otras aplicaciones. ¿Qué tantas son, digamos, a nivel científico muy claras y otras más cosméticas, más de marketing, como podríamos llamarle? ¿Cómo vemos esa diferenciación ahí? Pues realmente creo que las aplicaciones son gigantescas y en general todas tienen, digamos, un sustento desde el uso o aplicación de este tipo de cannabinoides o en general de compuestos que provienen de la planta. Hablamos, por ejemplo, de la parte cosmética. Es una industria que se ha potencializado de manera significativa. Hace poco leía un reporte donde estamos hablando que se espera para el 2028, por ejemplo, digamos unos ingresos más o menos de
$22.500 millones. O sea, es supremamente significativo y está precisamente sustentado desde esa actividad antioxidante que puede tener, por ejemplo, varias de estas moléculas, antiinflamatoria, que aunque los cosméticos por regulación en principio no deben tener ningún tipo de estipulación que tienen algún tipo de actividad de esta naturaleza, pero el hecho de ese usuario que pueda encontrar al aplicar este tipo de producto y encontrar esos beneficios, pues claramente ha disparado aún más ese comercio. Si hablamos de la parte de alimentos, también me parece que eso también es ahorita se está haciendo legislación precisamente, estamos encontrando bebidas, estamos encontrando una cantidad digamos que, de productos que están sustentados y que claramente pues ahí está. Entonces, a mi modo de ver, creo que es todo bienvenido. Por ejemplo, nutracéuticos también se están, digamos, elaborando precisamente con estos compuestos. Entonces, me parece que es un mercado que está allí. Es decir, creo que esto realmente lo que abre es un mundo gigantesco que lo que tenemos que hacer es aprovechar y estar en la vanguardia. Entonces, abrir, por ejemplo, esta dinámica desde esta legislación para universidades potencia que no solo desde el orden investigativo, digamos, en estudio de la molécula y, digamos, efectos terapéuticos, sino también desde otra aproximación de orden comercial. Colombia perdió una oportunidad muy importante con la expedición del decreto 811 del año 2022, 2021, perdónenme, porque allí hicimos una lucha muy fuerte desde el Ministerio de Justicia. En ese momento estaba allí como director de política de drogas y quise incorporar el tema de alimentos para que las grandes empresas que producen alimentos empezaran a trabajar en eso. Hay una posibilidad de galletas, de productos para gimnasios que potencializaran las barras energéticas, agua con CBD, una cantidad y un sinnúmero de productos que no se pueden comercializar en Colombia ni producir, porque no hay suficientes estudios de la FDA para, digámoslo, del efecto nutricional del cannabis. Hasta hoy, la mayor trazabilidad científica está en productos medicinales, pero no alimenticios. Yo creo que la industria tiene que potencializar esos estudios en el mundo, no solamente en Colombia, para que haya un libre mercado de alimentos. Hoy se producen, encontramos gomas, encontramos, como les repito, agua, cervezas, incluso café, pero no cuentan con permisos sanitarios. Yo creo que hay que ser muy responsables en esto y mencionar que hoy no hay suficiente evidencia científica de los efectos. Sin embargo, desde las comunidades indígenas, la misma semilla, ellos la utilizan para hacer harinas, porque han encontrado que la semilla tiene un gran potencial proteico, es de mucho alimento. Entonces, lo que creo es que hay que armonizar ese saber ancestral, repito, con la investigación científica para poderlos comercializar de forma mucho más expedita. Bien, pues la pregunta del millón, y aquí no podemos evadirlo, el potencial adictivo que tiene este tipo de planta. Así que el doctor, ayúdenos aquí para saber qué potencial adictivo tiene el cannabis versus otros medicamentos que utilizamos normalmente para el dolor. Bueno, hay varias cosas. Uno, lo que se usa de manera recreativa o de manera de uso adulto es la mayoría tetrahidrocannabidiol, que es el que tiene efecto psicoactivo. El cannabidiol no tiene efecto psicoactivo. 1. 2. La literatura mundial científica habla de que el 10%, o sea, 1 de cada 10 pacientes que consume cannabis de uso adulto se vuelve adicto. O sea, es menos adictiva que otras sustancias como el alcohol, como los opioides, como las anfetaminas. Es decir, en grosso modo y comparando, los pacientes que consumen fentanilo o consumen heroína tienen una adicción de más del 50 y casi el 90%. Cannabis tiene el 10%, cannabis de uso adulto. Y el medicamento obviamente que no va a tener este problema de dependencia, tolerancia y adicción. ¿El paciente puede hacer abstinencia? Claro que sí, si yo tengo un medicamento rico en THC. Si yo voy a desmontar, porque también desmontamos pacientes cuando hay un control adecuado, ya vemos, podemos ir disminuyendo las dosis hasta que puede que llegue el punto de quitar el medicamento. Lo tenemos que hacer así como llegamos a la dosis de máximo bienestar, es decir, la dosis que le sirve al paciente. Para desmontarlo también tenemos que hacerlo de la misma manera, para evitar ese síndrome de abstinencia. Pero el riesgo de adicción es mucho menor que otras sustancias. Precisamente, Andrés, es importante hablar de ese marco regulatorio y regresar allí para hablar de qué han hecho los últimos gobiernos en materia de regulación, cómo ha ido avanzando con los años esto, para hablar también de una u otra manera de cómo estamos parados hoy y cómo vamos hacia el futuro con esto. Pues yo no le quisiera meter política a este encuentro que ha sido bastante técnico con la presencia de estos dos grandes invitados, pero sí creo que
la gente entiende que en un gobierno progresista pues el consumo recreativo se iba a dar, que íbamos a avanzar mucho más en temas alimenticios, que íbamos a avanzar mucho más en temas de disminuir la brecha para poder cultivar, que íbamos a hablar de monocultivo para un consumo directo, pero realmente este gobierno no hizo mucho en la materia. Más bien, si ustedes revisan el gobierno Duque, allí fue donde se reguló a través del decreto 811 todo el tema de la exportación de la flor seca de cannabis a otros países, lo cual generó un gran proceso, digámoslo, de inversión para el país, de capitales para el país. Se estableció todo el proceso, digámoslo, comercial, se fortaleció todo el proceso del cáñamo, de textiles, etc. Entonces yo creo que más que hablar qué gobierno hizo o qué no hizo, lo que creo es que los gobiernos que vengan o los dirigentes, incluso los políticos que vengan, no empiecen desde ceros. Desde el año 2016 Colombia es pionera. Nos empezamos a quedar, digámoslo, a la vanguardia de otros países porque no seguimos avanzando al mismo ritmo, ¿no? Por un tema de estigmatización de la planta, porque creemos que si consumimos temas con CBD, ya sea para nivel medicinal o para nivel recreativo, se va a generar per se una adicción. Menos mal, Andrés no quería casi hablar de política. El profe no lo va a poner a hablar a usted de política, ya Andrés habla un poco de eso. Pero sí, justo lo preguntaba más por el estigma. El estigma de una otra manera hace que las políticas públicas se influyan allí. Entonces, profe, y para ir cerrando también, ¿qué mensaje tenemos para la gente que ve el cannabis como una droga y no como ciencia un poco desde la investigación que se hace? No, yo creo que eso va acompañado de la legislación y en la medida en que se dé la posibilidad de encontrar el mercado disponible para este tipo de productos, pues va a hacer que efectivamente rompamos este esquema y podamos ampliar un poco más, ser más abiertos a esas investigaciones y empezar a darnos cuenta que tiene una cantidad de potencialidades que ya las hemos mencionado. No solo a nivel medicinal, farmacéutico, terapéutico en general, sino toda una cantidad de gama desde la parte alimenticia, desde la parte cosmética, desde muchos puntos. Entonces, me parece que lo más importante es comprender que somos un país que tiene unos privilegios desde la biodiversidad y que tenemos que aprovechar este tipo de beneficio que tenemos. Esto va avanzando. Ya lo mencionaba Andrés, nos estamos quedando rezagados, pero otros países van más allá. Y finalmente, entonces, esto nos va a arrastrar y nos va a llevar a que tengamos que entrar a este mundo. Entonces, me parece que lo más importante es cambiar esta mentalidad, generar conciencia de que la planta no hay que perseguirla, sino que hay que estudiarla y a partir de ello, pues, incorporarla dentro de nuestro día a día en general. Pues precisamente preguntémosle al doctor López cómo ve eso, él que ha estudiado el cannabis medicinal desde otros países, incluso qué tan avanzado está Colombia en la materia, y agradecerle por acompañarnos también. Yo creo que en América Latina fuimos los primeros en abrirle la puerta al cannabis medicinal, pero eso tuvo un estancamiento. O sea, nos quedamos ahí y de ahí para allá no andamos más porque uno, y sigo diciendo y sigo insistiendo, el problema es educación. O sea, en las facultades de medicina de Colombia, y les doy un dato, son 63 facultades de medicina. 5 o 6 hablan de dolor, de cuidado paliativo y de opioides, ¿sí? En cátedra de pregrado. Muchas de posgrado no rotan por el servicio de dolor y cuidado paliativo. Entonces, el internista le llega de primera mano el paciente con dolor y no sabe cómo manejar los opioides. Entonces, ni hablemos de cannabis. Si no sabemos manejar los opioides u este tipo de medicamentos que son de uso rutinario y diario, obviamente sin llegar a caer en lo que tuvo Estados Unidos, que es la epidemia de opioides, pues el gran problema aquí en este momento es la educación. Si no hay una educación desde la academia, desde la escuela de pregrado con el uso de cannabis medicinal, pues creo que no lo vamos a hacer. Y eso empieza desde la universidad, desde la academia. Dentro de mi experiencia personal, y cuento algo muy personal, mi primer paciente en Colombia con cannabis medicinal es mi esposa. Ella tiene fibromialgia, la atendía una colega, una exalumna, usó opioides en algún momento, neuromoduladores, con no tan buenos resultados como uno quisiera. Yo le hice desmonte de opioides, desmonte de neuromoduladores, está con yoga, con hidroterapia y con cannabis, con una mejora de su calidad de vida en un 80%. Mi segundo paciente en Colombia con cannabis medicinal fue mi padre. Padre es diabético, es ciego, tiene una retinitis pigmentosa, tiene 80 años, quedó ciego hace 36, 37 años. Tiene una polineuropatía diabética, es decir, tiene un dolor en las piernas
causado por el daño neurológico que genera la diabetes, el azúcar, al lesionar los vasos y los nervios, y es un dolor tipo quemante, ardor, urente, siente chuzones, corrientazos, descargas eléctricas. A él le empezaron a manejar su polineuropatía diabética con opioides fuertes, que en este caso el que le formularon no estaba indicado para ese control de dolor. Hay otros opioides que sí, pero el que le formularon no, con un riesgo de tolerancia, dependencia o adicción alto, sin tener una indicación clínica para el uso de ese medicamento. Yo le fui desmontando opioides y todo, le desmonté dosis de neuromoduladores y ahorita está con cannabis. Es uno de mis pocos pacientes que está con solo THC, con un control de dolor y una mejora en calidad de sueño en un 70%. Entonces, si yo... que a las personas que amo les doy un medicamento es porque considero que sí tiene un beneficio terapéutico adecuado. Yo creo que es una revolución en la medicina que estamos por seguir y creo que debemos intentar hacerla, pero de la mejor manera posible. Pues Andrés, se nos está acabando el tiempo, así que a manera de conclusión dejo abierto el micrófono para que puedas dar un mensaje. Pues más que concluir, porque creo que cada uno de los puntos está como decantado, yo quisiera mencionar también el punto de vista ambiental. ¿Por qué cultivar cannabis? Por ejemplo, esta planta consume un 50% menos agua que el algodón. Entonces, si hacemos un tránsito, usamos el cáñamo, lo que sobra de la planta, el tallo que no se utiliza para fines medicinales ni cosméticos, podríamos tener una posibilidad de ayudar al medio ambiente, de ayudar al planeta. Y esto es importante conocerlo porque mientras que usted fabrica una camiseta que consume 3 veces más agua, pues con la fibra del cannabis usted podría tener una camiseta ecológica que está ayudando al medio ambiente. Entonces la planta, fíjense que tiene muchas posibilidades, muchas. Entonces yo creo que el mensaje final es una invitación mejor a no satanizar la planta, a entenderla desde la ciencia, entenderla desde el saber ancestral y hacer una invitación a que el tratamiento del dolor, a que muchos tratamientos hoy de carácter medicinal, pues Colombia está a la vanguardia de poder suministrar esos productos. ¿Se requiere más investigación? Sí, pero también se requiere una conciencia social para entender que legalizar el cannabis desde lo recreativo y desde otras aristas haría que Colombia fuera potencia. Y no quiero meterle política, pero eso sería una potencia de la vida sin hacerle publicidad, por supuesto, a ningún gobierno ni ningún eslogan de partidos políticos. Ok, bueno, me quedó muy claro. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este tema que de una u otra manera sigue generando tanta controversia a pesar del tiempo. Les agradecemos muchísimo que se sumen a la conversación en los comentarios en Spotify o en YouTube, donde va a estar almacenado este capítulo. Y como siempre, por supuesto, pueden visitar nuestro perfil de Spotify donde hay otros capítulos disponibles sobre otros temas de actualidad. Como pueden ver, cada capítulo estamos mejorando nuestro sonido, nuestra imagen, nuestras temáticas que son lo más importante para nosotros. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos o nos oímos en la próxima.